Hoy, 27 de enero, es el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Una fecha clave para poder recordar la continua importancia de enseñar y aprender sobre el Holocausto a nivel mundial. Este año 2025, además, la fecha coincide con un importante aniversario, ya que conmemoramos el 80º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial y la liberación del campo de concentración y exterminio nazi alemán de Auschwitz-Birkenau. En este campo de concentración fueron asesinadas, según datos de la UNESCO, más de 1 millón de personas de la totalidad de más de 6 millones de personas asesinadas por la barbarie nazi en el régimen del Tercer Reich. Desde el Ayuntamiento de Alhama, en el año 2018, una vez que se obtuvieron los datos de los alameños deportados y que habían sido víctimas del horror de los campos de concentración nazis, gracias a la investigación del profesor de historia alameño don Alfonso Ceronaledo y el trabajo realizado en la Concejalía de Cultura y Patrimonio, procedimos a establecer unos actos y un monumento en conmemoración de las víctimas del Holocausto. Este monumento, que hoy preside el acto que celebramos, fue inaugurado en un acto el 20 de mayo de 2018. Consta de 6 columnas. La primera de ellas rindiendo homenaje a todos aquellos asesinados y víctimas del terror nazi, y las 5 siguientes en homenaje a cada una de las víctimas alameñas documentadas. Sobre cada una de las columnas, símbolo de fuerza y resistencia por parte de todas esas personas, descansa una llama de bronce, que simboliza la llama de una vela, siempre encendida en homenaje a ellas y a ellos en nuestra memoria y nuestros corazones. Este monumento se creó especialmente para tener un lugar de recuerdo en el municipio de Alhama para estos vecinos alameños: Antonio Martínez Baños, Raulia Cánovas Mulero, Francisco Aledo Martínez, José Cerón García y José María Martínez Costa. Hagamos juntos un recorrido por la vida y la historia de cada uno de ellos. Antonio Ricardo Martínez Baños nació en Alhama de Murcia el 26 de abril de 1911, hijo de Pedro Martínez Baño, jornalero, y de Josefa Baño Provencio. Fue sargento del ejército español en la compañía de regulares destinados en Orán y en todo el norte de África. En la ficha de deportado del Amical de Mauthausen, Antonio Martínez formaba parte de la Compañía de Trabajadores Extranjeros, CTE, encargadas de hacer trincheras y otras fortificaciones. Fue capturado entre el 20 y el 26 de junio de 1940 en la localidad Saint-Dié des Bosques. Desde allí lo trasladaron a un Frontenac, campo de prisioneros en el frente, y desde allí al Stalag V D, Estrasburgo 45, asignándole el número de matrícula 3149. El 11 de diciembre de 1940 salió el convoy hacia el campo de concentración de exterminio de Mauthausen. Antonio Martínez Baños llegaría el 13 de diciembre de 1940, donde tenía el número de recluso 4992, y formaría parte de los presos con el triángulo azul como apátridas y con una S correspondiente a su condición de españoles. Desde allí sería trasladado al campo de Usen, subcampo de Mauthausen, considerado como el cementerio de los españoles, y que sería más mortífero que su matriz. El traslado a Usen tuvo lugar el 20 de octubre de 1941, donde le volverían a asignar un número de prisionero, el 13.628. Murió el 2 de noviembre de 1941, figurando como causa de la muerte la colitis ulcerosa. Su nombre aparece documentado en la sala de nombres de los fallecidos en el campo de concentración de Mauthausen. Tenía 30 años. Braulia Josefa Rafaela Cánovas Mulero nació en la pedanía de La Costera, caserío de Las Cávilas de Alhama de Murcia, el día 8 de enero de 1920. Era hija de Francisco Cánovas Rubio y de María Mulero Melgarejo. La base de datos, elaborada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, ofrece datos concretos de su estancia en el campo de concentración nazi de mujeres en Ravensbrück. Sufre un arresto el 9 de mayo en Perpiñán, su traslado a la ciudadela de la misma población, y el 16 de mayo de 1943 un nuevo traslado a la prisión militar de Fresnes. Desde allí fue transferida posteriormente al campo de trabajo de Compiègne, Stalag 356. Fue trasladada el 3 de febrero de 1944 hasta el campo de Ravensbrück, en el convoy de las 27.000 con el que fueron identificadas. Este campo fue levantado al norte de Alemania y destinado a mujeres.
Allí se le asignó el número 27.697 y en algún momento fue ingresada en Hannover Limmer, comando de trabajo para mujeres, abierto en 1944 por la empresa continental Gummiwerke para la fabricación de máscaras de gas, en la que trabajaban 1.000 personas. Cuando las tropas aliadas se acercaban al campo, fue trasladada a finales de abril de 1944 con el número 5520 hacia Bergen-Belsen, donde fue liberada el 15 de abril de 1945. En el registro civil de Alhama de Murcia, en el acta de nacimiento, aparece una nota escrita al margen en la que se detalla que murió en Barcelona el 23 de diciembre de 1993. Francisco María Aledo Martínez nació en Alhama de Murcia el 21 de noviembre de 1908, hijo de Juan Aledo Águila y de Josefa Martínez Muñoz. En la ficha de deportado de la Amical de Mauthausen se hace constar cómo desde los lugares en que cayeron prisioneros fueron trasladados a diferentes centros de internamiento. A Francisco Aledo lo internarían en el campo de prisioneros Frontstalag 112 del departamento de Mont-de-Seine y posteriormente al Stalag 2A, Neubrandenburg, con el número de matrícula 15.592. Fue trasladado al campo de concentración de Mauthausen el día 25 de mayo de 1941, asignándole el número 4020, y donde formaría parte de los presos con el triángulo azul como apátrida y con una S correspondiente a su condición de españoles. Con fecha 20 de octubre de 1941 se le trasladaba a Gusen, donde le fue asignado el número de recluso 14.069. Mauthausen estaba clasificado en la categoría 3 y fue uno de los pilares en el genocidio del Tercer Reich, que destacó por la dureza de sus condiciones de vida. Allí los alameños soportaron y sufrieron los trabajos forzados que se llevaban a cabo en la cantera de granito, donde subían pesados bloques de piedra en la llamada escalera de la muerte, y donde los 3 alameños fallecidos apenas duraron unos meses con las durísimas condiciones de trabajo en el campo. Desde Mauthausen se le volvió a trasladar al campo de Gusen, donde le asignaron el número de prisionero 14.069. Murió el 29 de diciembre de 1941, figurando como causa de la muerte enfermedad cardíaca vascular. A veces, cuando los prisioneros estaban muy débiles, se les aplicaba una inyección de benzina en el corazón, provocando este tipo de muerte. El nombre de Francisco Aledo Martínez aparece documentado en la sala de nombres de los fallecidos en el campo de concentración de Mauthausen. Tenía 33 años. José Cerón García nació en Alhama de Murcia, en la pedanía de Las Cañadas, lugar de Cañada Ancha. Era hijo de Martín Cerón Serrano y Juana García Ramírez, naturales de Alhama, los cuales se hallan enterrados en el cementerio Nuestra Señora de la Cabeza de Las Cañadas de Alhama. Parece claro que, como tantas familias, la de José Cerón había emigrado en busca de nuevos horizontes y de trabajo a Barcelona en los años 20. La Guerra Civil Española le llevaría al exilio en Francia y a los campos de refugiados, donde en unas condiciones precarias comenzaron a alistarse en el ejército francés o a realizar trabajos en las compañías de trabajo de extranjeros, para el mismo en las zonas fronterizas con Alemania, donde serían capturados y hechos prisioneros por el Tercer Reich. José Cerón formaba parte de la compañía de trabajadores extranjeros en la localidad de Saint-Dié-des-Bosques, en el departamento de Bosgos, cercano a la frontera alemana. Desde allí lo trasladaron al Frontstalag 140 de Belfort, campo de prisioneros en el frente, donde hubo concentrado un gran número de murcianos. Desde allí lo trasladarían al Stalag 11B en la ciudad Fallingbostel. En estos campos el trato era acorde con los tratados internacionales sobre prisioneros de guerra e incluso los presos podían mantener correspondencia con sus familias. Desde allí, José sería trasladado al campo de concentración de Mauthausen en el convoy que partió el 25 de enero con 1.506 prisioneros que llegarían el 27 de enero de 1941, de los cuales murieron 1.079. En esta misma expedición iba el otro alameño José María Martínez Costa y el conocido fotógrafo Francisco Boix. A José Cerón le asignaron el número de reclusos 6.292 y formaría parte de los presos con el triángulo azul como apátridas y con una S correspondiente a su condición de españoles. Desde allí, José sería trasladado el 17 de febrero de 1941 al campo de Gusen, su campo de Mauthausen, donde le volvieron a asignar un nuevo número de prisionero, el 10.514. Murió apenas 4 meses después, el 30 de junio de 1941, figurando bronconeumonía como causa de la muerte, posiblemente por las duchas nocturnas a bajas temperaturas, conocidas como duchas de la muerte, y la debilidad provocada por el esfuerzo del trabajo en la cantera. Su nombre aparece documentado en la sala de nombres de los fallecidos en el campo de concentración de Mauthausen.
Tenía 55 años. José María Demetrio Martínez Costa nació en Alhama de Murcia el 10 de noviembre de 1914, hijo de José María Martínez Jabaloy y María Encarnación Costa García. En la ficha de deportado del archivo del Amical de Mauthausen aparece como lugar de captura por los alemanes la zona de bosques y el territorio Belfort. Inicialmente José María sería internado en el Frontaslag 140 de Belfort y de allí al campo de prisioneros de guerra Stalag de Fallingbostel. Desde allí saldría un tren el 25 de enero de 1941 con 1.472 deportados, todos ellos españoles, pertenecientes la mayoría a las CTE que trabajaban en el departamento de Vosgos y la zona de Belfort. Su destino era Mauthausen, donde llegaría el 27 de enero de 1941. En este nuevo campo se le asignaría el número de prisionero 6.761. Mauthausen fue construido en 1939 a orillas del Danubio, cerca de Linz, Austria, en la cantera de piedra Wienergräben. José María pudo sobrevivir en tan duras condiciones, quizá porque no llegó a ser trasladado al subcampo de Gusen, como los otros 3 alameños. José María Martínez Costa aparece en la lista de nombres de los prisioneros españoles sobrevivientes al campo de concentración. Fue liberado el 5 de mayo de 1945. En la citada fecha de deportado del archivo del Amical de Mauthausen figura como lugar y fecha de defunción la de 1959 en Viviers, Aveyron, Francia. Nos encontramos en un momento en que cada vez quedan menos testigos directos del Holocausto, marcando el ocaso de lo que la historiadora Annette Viviorca denomina como la era de los testigos. Desde las administraciones públicas debemos asumir la responsabilidad de perpetuar esta memoria y seguir rindiendo homenaje año tras año, día tras día, a estas víctimas y a su historia, reafirmando el compromiso colectivo de luchar contra el olvido y promover valores de tolerancia, respeto y convivencia. Aquello que es recordado no muere para siempre. Muchas gracias, José Miguel, por esa interpretación de Claro de Luna. A continuación vamos a proceder a la lectura de manifiestos y para ello voy a ir llamando a los diferentes portavoces de los grupos que vamos a ir nombrando. Hoy, 27 de enero, conmemoramos aquí, en el Jardín de los Mártires de Alhama de Murcia, el Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto. Hoy rendimos homenaje a todas y cada una de las víctimas que padecieron en los campos de concentración y exterminio nazi, y en especial a nuestros 4 alameños y una alameña. Braulia, Francisco, José, Antonio, José María, vuestro recuerdo y valentía quedan recogidos en este monumento, y vuestro legado nos invita a recapacitar una vez más en la necesidad de construir una sociedad más justa y un futuro próspero que difícilmente serán conseguidos sin historia, sin memoria. Señalaba el escritor italiano superviviente del horror nazi Primo de Levi. No es lícito olvidar, no es lícito callar. Si nosotros callamos, ¿quién hablará? Cien años después de la aparición del nazismo, la intolerancia ha cambiado sus medios de difusión, pero no su esencia. En una sociedad en donde el discurso de odio de un creador de contenido se monetiza, se escucha y se difunde más rápido que un hecho contrastado y documentado, algo hemos de estar haciendo mal. Algo se nos está escapando de las manos. Decía el ministro de propaganda nazi Goebbels que una mentira repetida 100 veces se convertía en una verdad, y hoy contemplamos atónitos cómo las futuras generaciones confían antes en un reel o vídeo de 30 segundos que en un artículo periodístico o un libro con base científica. Esa mentira que nutre el miedo, la ignorancia, el odio y la intolerancia corre a una velocidad tan aplastante que las únicas respuestas posibles son la verificación y la educación. Construir un mañana depende de lo que hagamos hoy. En la Segunda Guerra Mundial, las mujeres sufrieron horrores indescriptibles.
En los campos de concentración fueron tratadas como números, sometidas a trabajos forzados, experimentos médicos y humillaciones que buscaban despojarlas de su humanidad. En las zonas ocupadas, las violaciones masivas se usaron mucho como arma de guerra, dejándolas marcadas por el dolor y el rechazo social. Muchas fueron públicamente humilladas, rapadas o exhibidas como traidoras, soportando abusos físicos y psicológicos. A pesar de todo, muchas resistieron, luchando en la resistencia o sobreviviendo con una fuerza inquebrantable. Hoy, su memoria nos recuerda el costo humano de la guerra y nos exige un compromiso, para que nunca más las mujeres sean tratadas como armas o víctimas silenciosas del conflicto. Desde el Comité Feminista Braulia Cánovas Mulero del IES Miguel Hernández, creemos que esta lacra social que es la intolerancia no puede expandirse libremente sin tener en cuenta las consecuencias que de ella se pueden generar. Porque al igual que Monique colaboró con la resistencia francesa contra el nazismo y la expansión de ideas de odio, nosotras y nosotros nos resistimos a aceptar que hoy, en 2025, la mentira repetida 100 veces se convierte en una verdad y no hacer nada al respecto. El compromiso con la historia, la memoria y los valores democráticos es una tarea que debemos seguir realizando. Fomentar la investigación, la búsqueda y la contrastación de fuentes, así como también la tolerancia, el respeto a la diversidad, la igualdad de género, la libertad de expresión y conciencia, etc., es la única alternativa posible ante los mensajes de odio tan difundidos en las redes sociales. En abril, alumnos y alumnas de nuestro centro visitarán el campo de exterminio de Auschwitz para ver y aprender en primera persona el horror que la intolerancia provocó. Hoy es el Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto. Y este es nuestro pequeño homenaje en recuerdo a los alameños que sufrieron la barbarie nazi. Mantendremos viva vuestra llama y mantendremos viva vuestra memoria. Muchas gracias. Hoy nos reunimos aquí, en el Jardín de los Mártires, un lugar cargado de simbolismo para recordar a las víctimas alameñas de los campos de concentración nazi. Se trata de uno de los capítulos más dolorosos de nuestra historia reciente, que no podemos olvidar. Al rendir homenaje a aquellos que fueron víctimas del holocausto nazi y fueron despojados de su dignidad, desde el Instituto Valle de Leiva queremos reafirmar la responsabilidad que como comunidad tenemos de aprender del pasado y la importancia que la tolerancia y el respeto tienen en nuestra sociedad. Estas víctimas no son solo cifras en los libros de historia, son nombres, historias y vidas truncadas que dejaron un legado de lucha por la dignidad y la justicia. Es nuestro deber mantener vivo su recuerdo, para que la memoria de quienes padecieron estos terribles actos nos impulse a construir un futuro mejor, en el que prevalezca la paz, la empatía y la solidaridad entre todos y todas. Buenas tardes. Nos encontramos reunidos esta tarde para alzar nuestra voz con el objetivo de recordar y condenar uno de los episodios más crueles y vergonzosos de la historia reciente, el Holocausto nazi. En este momento en el que el tiempo amenaza con borrar la memoria de los horrores vividos, nos corresponde a nosotros, las nuevas generaciones, mantener vivo el recuerdo y no permitir que el olvido, la indiferencia o la ignorancia se conviertan en cómplices del pasado. Nuestra responsabilidad no es solo recordar los hechos, sino también reflexionar y actuar para construir un futuro libre de odio e intolerancia. Durante la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945, el régimen nazi de Adolf Hitler llevó a cabo un plan sistemático de exterminio que acabó con la vida de más de 6 millones de judíos. Además, persiguió y asesinó a millones de gitanos, personas con discapacidad, homosexuales, opositores políticos y prisioneros de guerra. Estas víctimas fueron perseguidas únicamente por ser quienes eran, sin haber cometido ningún crimen, víctimas de un régimen que deshumanizó a quienes no encajaban en su ideología totalitaria. Pero el horror del Holocausto no fue algo lejano, ni algo que ocurriera en lugares viejos a nuestra realidad. Desde nuestra tierra, desde Alhama de Murcia, 5 vecinos fueron deportados a campos de concentración nazis, donde sufrieron la crueldad y la deshumanización de este régimen criminal. Fueron personas de carne y hueso que tuvieron sueños,
familias y esperanzas antes de ser arrebatados por la maquinaria del odio. Ellos representan a todas las víctimas del Holocausto, y su memoria nos interpela a todos. ¿Cómo fue posible que algo así sucediera? El Holocausto no debe ser visto como un hecho aislado o como un capítulo cerrado de la historia. Fue el resultado de años de propaganda, intolerancia y odio que se extendieron hasta convertirse en una ideología asesina. Lo más aterrador es que contó con la complicidad de muchos y la indiferencia de otros tantos. Por eso, como estudiantes y ciudadanos del presente, debemos aprender de los errores del pasado y alzar nuestra voz contra cualquier forma de discriminación, racismo o violencia. Hoy vivimos en un mundo en el que todavía existen discursos de odio, racismo y negacionismo. Ante estos peligros, nosotros los jóvenes debemos de ser los guardianes de la memoria histórica y defensores de los derechos humanos. No podemos permitir que la indiferencia o la ignorancia ganen terreno. En este sentido, hacemos un llamamiento a la acción, a la educación, a la memoria colectiva y a la sociedad. La historia nos enseña que el odio comienza con palabras, pero puede terminar en actos de una crueldad inimaginable. El Holocausto es la prueba de que sucede cuando permitimos que el miedo y el desprecio por el otro se conviertan en normas aceptadas. Por ello, nosotros, los estudiantes de cuarto de la ESO, nos comprometemos a recordar, a educarnos y a luchar por los actos como estos, no vuelvan a repetirse. Por la memoria, por la justicia, por la dignidad y la paz. Muchas gracias. Buenas tardes. El 27 de enero es una fecha de profunda reflexión y homenaje. En 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó este día como el Día Internacional en conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto y de prevención de riesgos de crímenes contra la humanidad. Coincidente con el aniversario de la liberación de Auschwitz, uno de los campos de exterminio más brutales del régimen del Partido Nacional Socialista Alemán o Partido Nazi. Este día nos invita a recordar a los millones de personas que fueron perseguidas y asesinadas por su religión, raza, ideología, orientación sexual, discapacidad o simplemente por ser consideradas diferentes. Entre las víctimas se encontraban judíos, gitanos, opositores políticos, demócratas y liberales, homosexuales, personas con discapacidad, católicos, testigos de Jehová y muchos otros colectivos. Su sufrimiento y resistencia nos llaman a reflexionar sobre las consecuencias del odio y la intolerancia. En el caso de los alameños deportados a los campos de concentración, sus nombres son un recordatorio de cómo la tragedia alcanzó incluso comunidades pequeñas. Francisco Aledo Martínez, José Cerón García y Antonio Martínez Baños murieron en esos lugares de horror. Por otro lado, Braulia Cánovas Mulero y José María Martínez Costa lograron sobrevivir llevando consigo cicatrices físicas y emocionales de una experiencia indescriptible. Este acto de memoria trasciende el pasado, nos compromete a construir un presente y un futuro en el que los crímenes de odio y los genocidios no tengan lugar, en un mundo donde aún persisten la intolerancia, el antisemitismo y la discriminación. Es más importante que nunca levantar nuestras voces frente a cualquier amenaza contra los derechos humanos. Recordar sus historias nos ayuda a mantener viva la memoria de quienes sufrieron y a honrar su fortaleza para defender la democracia y la libertad frente a cualquier régimen que quiera hacerse con todo el poder de forma personal. Hoy rendimos homenaje a todas las víctimas del Holocausto. Su recuerdo no es solo un acto de justicia, sino de advertencia. Que su sufrimiento sea un faro que ilumine el camino hacia la paz, la libertad y la dignidad humana. Nunca olvidemos, nunca permitamos que la historia se repita. Nunca más debe ser un compromiso de todos cada día del año. Bueno, buenas noches a todos. Lo primero que quiero destacar es que una grata sorpresa ha sido el carácter crítico y la increíble capacidad de análisis que tienen los jóvenes. Esto, desde luego, los que han hablado aquí no es una cosa que habitualmente les concedemos o creemos que sean así, pero realmente estoy muy orgulloso de los jóvenes que nos acompañan esta noche y quiero pedir un aplauso para todos ellos juntos en primer lugar. Es muy difícil hablar de este tipo de horrores que se vivieron y no se hacen precisamente por el morbo o el recuerdo que pueda haber de estos episodios, sino que precisamente se hacen para prevenirnos, como más de uno ha comentado, de que esto pueda volver a suceder.
Este tipo de recuerdos, que son tan importantes para evitar caer en la desmemoria, nos aseguran poder construir una sociedad cívica y democrática. Y ese es el objetivo que ahora que aquí tenemos las personas que venimos en representación de los partidos políticos. Es fundamental que todas las fuerzas políticas de nuestra sociedad renovemos un compromiso profundo con la democracia, la transparencia y la memoria democrática. Y desde aquí hacer un llamamiento a todos los partidos o grupos que todavía no hacen este ejercicio e invitarlos a una senda democrática en la que evitemos que las ideologías se pongan por encima de las personas y puedan acabar incluso con las vidas de nuestros vecinos. Como hoy recordamos a 5 que quedaron marcados para siempre, algunos con la muerte y otros con el martirio y esas heridas tan profundas durante toda su vida. Muchas gracias. En la película La lista de Schindler, de Steven Spielberg, una niña con un abrigo de color rojo pasea desorientada por las calles durante la destrucción del gueto de Varsovia. El rojo es el único color en la película, símbolo del desastre que se avecina, señal de que lo que estaba por llegar seguramente era el mayor infierno de los ideados por los hombres. En la película nadie parece fijarse en la chiquilla, excepto el propio Schindler, que la mira desde lejos, y es entonces cuando comprende, cuando interioriza el horror, cuando despierta y se siente empujado a hacer algo para aliviar tanto dolor. Esta tarde estamos recordando aquel dolor, aquella angustia, el desamparo que debieron sentir los condenados en esos campos de concentración donde no quedaba ni el más mínimo atisbo de esperanza. Rendimos homenaje a aquellas personas en estos tiempos inciertos en los que parecen repetirse las situaciones y las ideas que habíamos dado por caducadas. Siguen las guerras y los horrores, ahora infligidos por los descendientes de aquellos que fueron masacrados. Se repite la angustia y el dolor, ahora entre los habitantes de Gaza y de Ucrania. Han regresado las ideas de los que a punto estuvieron de destruir el mundo y ahora se pronuncian sin temor, sin ninguna clase de vergüenza. Han regresado los totalitarismos como si no se hubiera demostrado fehacientemente y a base de sangre, sudor, lágrimas y dolor que este era un camino completamente equivocado. Por eso rendimos homenaje a quienes lucharon porque la verdad, la justicia, la igualdad y la humanidad se instalaran definitivamente en las sociedades humanas. Los recordamos con agradecimiento porque su sacrificio puso los cimientos del mundo en el que hemos vivido hasta ahora y que muchos pretenden derribar sin pensar que nadie es más que el otro, pero es menos sin el otro. Que nuestro homenaje de esta tarde sea nuestro esfuerzo, nuestro empeño, nuestra convicción, nuestro trabajo para convertir el mundo en un lugar mejor para todos. Que nuestras sociedades regresen de nuevo a la solidaridad, a la justicia, a la verdad, a caminar juntos persiguiendo el bien común, que demuestren que el sacrificio que tantos hombres y tantas mujeres realizaron durante esos años no ha sido en vano. Todo lo que han dicho aquí los señores y las señoras y los chicos de los institutos, todo eso es la verdad que debemos de intentar poner los medios para que no vuelva a pasar. Muchísimas gracias al ayuntamiento, a la señora alcaldesa, a sus concejalas y concejales, a la bonita interpretación que nos ha tenido, a José. Muchísimas gracias por invitarme cada vez que hay un acto, porque yo recuerdo esto de pequeña, cuando mis padres hablaban sobre este tema, porque lo habían vivido, y yo casualmente muy pequeña la conocí, a mi prima Braulia. Muchísimas gracias a todas las personas que están aquí acompañándonos, muy agradecida. Muchísimas gracias a todas, a los anteriores que estuvieron en este acto. Muchísimas gracias a todos. Perdón, y en nombre de su hijo, de François y María Cristina,
Muchísimas gracias al ayuntamiento y a todos ustedes, que están muy agradecidos. Casualmente anoche estuve hablando con ellos y me dijeron que por favor que lo dijese su agradecimiento. Estoy muy nerviosa, gracias. Alhama tiene en su pecho un latido interminable, 5 corazones, 5 incansablemente laten, 5 alameños que llenan de esperanza nuestras calles. Jamás os olvidaremos. Alhama no olvida a nadie que haya sufrido el injusto bofetón de la barbarie. Están vuestros 5 rostros cincelados en el aire. De nuestro pueblo querido va en nuestras venas la sangre de 5 bizarros nobles, de 5 valientes grandes, 5 estrellas en el cielo, 5 faros en los mares, 5 flores en los huertos de Alhama que generosas cada primavera nacen para perfumar de vida lo que con pólvora apestan los cañones y los sables. Jamás, jamás en la vida, por muchos siglos que pasen, olvidaremos los rostros cincelados en el aire de 5 personas buenas que nos recuerdan la historia desde el Jardín de los Mártires. Muchas gracias, Magdalena, por esta lectura, y te voy a pedir que nos acompañes porque la alcaldesa y tú les vais a hacer entrega a los familiares del obsequio que les hemos preparado. Es la poesía que acaba de recitar Magdalena, enmarcada para que la puedan conservar y leer y recordar a sus familiares queridos, igual que lo hacemos nosotros todos los años cuando venimos aquí al monumento que les dedicamos. Así que vamos a proceder a llamar a los familiar de José Cerón García. Familiar de Alfonso Martínez Baños. Antonio Martínez Baños, perdón. Lo siento. Y familiar de Braulia Cánovas Mulero. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Vamos a proceder a la colocación, a la realización de la ofrenda floral. Y en primer lugar vamos a proceder a colocar una corona de laurel en homenaje a todas las víctimas del Holocausto nazi por parte del Ayuntamiento de Alhama. En este caso la corona la va a colocar la alcaldesa Rosa Sánchez, y si algún familiar le apetece acompañarla. Izquierda Unida Alhama también va a hacer una ofrenda floral. Queda en la ofrenda del Partido Socialista de Alhama. Si a alguien del público le apetece, ha traído alguna ofrenda o le apetece tomar la palabra. Bien, pues en este momento ya vamos a ir clausurando el acto. Quiero dar las gracias a todos los asistentes por acompañarnos, especialmente a los familiares
porque sé que supone un esfuerzo para vosotros también estar aquí, a los participantes de los institutos por su lectura, a los partidos políticos. Y bueno, pues vamos a proceder al cierre por parte de la señora alcaldesa. Y para terminar vamos a escuchar una última pieza interpretada por José Miguel, que es precisamente de la película La lista de Schindler. Así que le cedo la palabra. Antes de terminar, quiero también agradecer, por supuesto, a los compañeros de la Concejalía de Cultura que han trabajado durante todos estos últimos días incansablemente para que este acto saliera adelante y que se pudiera celebrar. Así que muchas gracias también a vosotros. Terminamos con la intervención de la alcaldesa Rosa Sánchez Bishop. Muchas gracias. Bueno, pues para cerrar este acto quiero agradecer la presencia de todos los vecinos y vecinas que estáis aquí acompañándonos esta noche. También quiero agradecer la presencia y el apoyo del profesor e investigador Alfonso Cerón, porque gracias a la labor que realiza, a toda esa documentación y a su trabajo, pues nos ayuda a conocer las páginas más negras de nuestra historia más reciente. También quiero agradecer a todas las asociaciones, colectivos, partidos políticos, a la Escuela de Música de Alhama, también a los jóvenes que nos acompañan de los institutos de nuestro municipio, su apoyo y que estén aquí en este acto participando año tras año. Muchísimas gracias a todos vosotros. También a los familiares, como no podría ser de otra manera, y a sus allegados que nos acompañan esta noche aquí en este homenaje. Si decidimos cada 27 de enero reunirnos aquí en el Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto, junto a este monolito inaugurado en el año 2018, es precisamente para tratar de reparar, a través del recuerdo, todos los daños sufridos por millones de personas por el simple hecho de tener una ideología, una cultura o una religión diferente. Y la pena es que esto sigue ocurriendo a día de hoy en muchísimas partes del mundo. Como siempre nos recuerda Alfonso en sus charlas, esta tragedia que acabó con la vida de más de 6 millones de personas en menos de 5 años no ocurrió en un lugar remoto de nuestro planeta ni hace muchísimos años, sino que ocurrió hace muy pocos y aquí en pleno corazón de Europa. Y lo han sufrido vecinos y vecinas de nuestro municipio, nuestros padres o incluso nuestros abuelos. Los 5 alameños deportados en los campos de concentración merecen todos nuestro respeto y admiración. Y por supuesto que siempre reparemos su memoria. Antonio Martínez Baños, Braulia Cánovas Mulero, Francisco Aledo Martínez, José María Martínez Costa y José Cerón García. Mantener la memoria de estos 5 alameños servirá para las generaciones presentes y las generaciones futuras no olvidar todo lo que ha ocurrido a lo largo de nuestra historia y estar siempre vigilantes para que cualquier resurgir de alguna ideología extrema podamos siempre ponerle freno. Porque como ya han dicho esta noche en diversas ocasiones, si conocemos la historia y aprendemos de ella, será mucho más difícil poder llegar a repetirla. Muchísimas gracias a todos por venir aquí esta noche y os invito a que nos acompañéis en los actos que quedan todavía por celebrarse en este día en la Casa de la Cultura.